Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí de nuevo en el canal Mormonismo contra Mormonismo. Este es el canal número 2. Recuerdo que es importante ver el primero para poder dar una continuidad al ver aquí el segundo y comprenderlo mejor. En el primero hablaba de mi primer contacto con el mormonismo y en este canal voy a hablar acerca de lo que fue el proceso de testimonio y conversión. Y cómo fui edificando mi vida dentro del mormonismo, todo base de mis experiencias personales, pero que yo creo que servirán como base para entender en general cómo es la vida de un mormón desde que se bautiza hasta que se va, bueno, cómo va implantando las enseñanzas y demás en su vida, ¿no? Cada experiencia es única, creo que hay muchos puntos en común que se pueden usar, que es lo que pretendo al compartir mi propia experiencia, pero siempre recordando que cada experiencia es única, aunque las enseñanzas son básicamente las mismas, y por tanto espero que sirva de ayuda para comprender mejor el mormonismo y más adelante en los siguientes 3 vídeos pues se establecerá una visión mucho más amplia, ¿no?, acerca de lo que pretendo en este canal. Gracias por estar aquí de nuevo. En esta ocasión voy a usar una presentación para hacerlo gráfico. Eso me va a ayudar a mí a poder explicarlo mejor y creo que a vosotros para poder comprender mejor lo que intento transmitir. ¿Vale? Pues nada, hoy tengo unos ayudantes que están aquí, pero están descansando. Yo creo que no me van a ayudar nada. Estos son Ivy y Teddy, mis coleguitas. ¿Cómo estáis? Pero bueno, ellos están descansando, así es que tendré que hacerlo solo. ¿Vale? Bueno, empecemos. Gracias. Bien, pues vamos a empezar con esta explicación de lo que fue mi proceso de testimonio y conversión que comencé en el año 1979. Vale. Para mí, en ese momento que me encontraba en el cual buscaba un sentido de la vida, para mí la parte, digamos, más importante fue el plan de salvación, lo que también se conoce en la iglesia como el plan de felicidad. Es decir, en esa enseñanza se muestra que nosotros vivíamos antes de nacer. A eso se le llama vida premortal. El vivir antes de nacer implica que todas las cosas que experimentamos en esa vida anterior tienen que ver con nuestra vida actual, ¿vale? Conocer el sentido de lo que pasa en nuestra vida en relación a lo que pasó antes de nacer nos da perspectiva en cuanto al propósito mismo de la vida, por lo cual se refuerza la idea, el sentimiento de saber por qué estamos aquí, ¿no?, de la importancia de por qué estamos aquí y de entender hacia dónde podemos ir. El conocimiento que también se tiene en la iglesia, que se enseña, es que después de esta vida, nuestra vida continúa, nuestra vida realmente se enseña que es eterna, existíamos antes de nacer, nuestra existencia antes tiene relación con esta existencia de ahora mismo y esta existencia tiene muchísima relación con la vida que habrá después de la muerte. De hecho, nos enseña que esta vida mortal, de aquí hasta la resurrección, para ser más exactos, con el periodo que hay de espera entre la muerte y la resurrección, son vitales para nuestra condición de vida en la eternidad, ¿vale? Ese es el conocimiento que a mí se me mostró desde el principio. Ese plan de salvación a mí me dio, pues, sentido. Es como si entramos en una obra de teatro, en el segundo acto, no hemos visto el primero, por tanto, no podemos entender qué está sucediendo en ese momento, ¿no? Estaríamos preguntando a la oye, ¿este personaje quién es? ¿Esto qué pasa a consecuencia de qué? Entonces, conocer la vida antes nos da sentido a lo que estamos viviendo ahora y nos permite proyectar nuestra vida más allá para poder tener expectativas o poder tener sentido, ¿vale? Eso fue, digamos, lo que a mí personalmente más me impactó en mi conocimiento al principio de lo que era el mormonismo, ¿vale? Ahora, yo tenía que experimentar algo más, es decir, yo estaba conociendo estas cosas, pero tenía que saber si estas cosas venían de una fuente fiable. No solamente fiarme de lo que me enseñaban los misioneros, ellos me caían muy bien, ellos se nota que llevaban muy buena intención, eran personas honestas en lo que estaban haciendo, pero evidentemente algo tan importante yo tenía que tener cierta certeza de que era verdad, ¿vale? Estas cosas son verdad o no son verdad. Es cierto que vivimos antes de nacer, es cierto ese sentido que da nuestra vida, es cierto lo que puede pasar después. Todo esto tenía que estar basado de alguna forma en una certeza, ¿vale? Para que yo pudiera, digamos, implantarlo en mi vida. Entonces, antes de continuar, aclarar otra vez que, porque creo que es importante, que este es el conocimiento que yo recibí al principio, cuando yo conocí el mormonismo, y el que ha estado conmigo prácticamente siempre, o sea, durante más de 40 años. En base a ese conocimiento, yo lo he enseñado, yo he escuchado discursos en conferencias generales de la Iglesia, que es donde hablan el profeta y los apóstoles a todos los miembros en el mundo, en reuniones locales, en las enseñanzas de las clases. Todo ha estado basado en este tipo de enseñanzas, esta y las que continuarán a partir de aquí, que yo iba a estar compartiendo con todos vosotros.
Y las fuentes de estas enseñanzas es lo que para mí establece los cimientos sobre los cuales edificar una vida en el mormonismo, que es lo que yo hice en este caso, ¿no? Yo basé todo mi crecimiento, toda mi vida, en base a unos cimientos que se forman de 4, vamos a llamar las 4 rocas, como si establecemos las 4 rocas que van en las 4 esquinas, que son las que dan estabilidad y fuerza para que pueda crecer el edificio de nuestra vida, ¿vale? Y cada uno de estas piedras, de estas bases, de los cimientos, tiene un estandarte. Yo lo estoy llamando así para que entendamos que tiene una visión, que es una expectativa, una forma de verlo, le da la importancia como cimiento del crecimiento dentro del mormonismo, con lo cual lo hace fuerte. O sea, si no existiera ese estandarte tan importante que explicaré en cada uno, pues realmente el cimiento no tendría fuerza. Tiene que ser un cimiento que tenga mucha fuerza para que toda una vida se pueda edificar sobre él, ¿vale? Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es ese primer cimiento sobre el cual estamos edificando? Bueno, lo llamamos la primera visión. ¿Qué es la primera visión? Pues es una visión que se recibió en el año 1820, en la cual se apareció nuestro Padre Celestial Jesucristo como inicio de una nueva comunicación de Dios con la humanidad, ¿vale? ¿Cómo se hizo? Pues se hizo a través de un profeta. En el Antiguo Testamento hay una escritura que está en el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7, que dice que, más o menos, si no me equivoco en parafraseando, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dando a entender, o así lo interpretamos, o se interpreta en la Iglesia mormona, que cualquier cosa que Dios haga con la humanidad la hará mediante un profeta, ¿vale? Ellos serán los medios de comunicación entre Dios y su pueblo, ¿vale? Evidentemente hablamos de que en esta primera visión se abrieron de nuevo los cielos, es una forma de expresarlo, porque se entiende que antes estaban cerrados. Es decir, hubo un tiempo de oscuridad, esto es lo que se cree después de la muerte de Jesucristo y después de la muerte de los apóstoles que Jesucristo estableció, que llamó aquí en su ministerio, pues su conocimiento, su iglesia, todo lo que él hizo se perdió. Y hubo un periodo muy largo, de 1800 años aproximadamente, un poquito menos tal vez, de oscuridad. A eso se le llama apostasía, que es, digamos, la pérdida de la verdad y la falta de comunicación de Dios con el hombre. Entonces, digamos que esa ventana se cerró, ¿vale? ¿Qué suponía esa primera visión? Pues que de nuevo esa ventana se abría y de nuevo se establecía la comunicación entre Dios y su pueblo y la humanidad en general, para todos aquellos que quieran aceptarlo. Al haber una apostasía, pues también existía una necesidad de lo que se llama restauración. O sea, esa primera visión se dice que fue la primera porque continuaron mucho después, a partir de las cuales se empezó a restaurar todo lo que es la Iglesia de Dios, ¿vale? Que, bueno, iremos ampliando un poquito más sobre ese tema. Una cosa importante que se dio a conocer en esa primera visión es información más precisa en cuanto a la naturaleza de Dios. Es decir, en esa primera visión se aparecieron dos personajes que se identificaron como nuestro Padre Celestial, como Dios el Padre, y como Jesucristo, su Hijo. Ya los dos aparecían como seres resucitados y perfectos que eran independientes. Es decir, cada uno se mostró con su propio cuerpo, un cuerpo de apariencia como el nuestro, de apariencia humana, pero glorificado y perfecto. Es una forma de explicarlo, como cuerpos que no mueren, cuerpos que son divinos o no sé, cualquier término que uno está acostumbrado a usar para diferenciar lo que es humano de lo que es, digamos, eterno o perfecto o divino, ¿no? Más o menos así es como lo podemos entender. Ahora, esta primera visión, digamos que puso en pie el estandarte, como levantar el estandarte, la bandera, ¿no? En la cual pone cuál es la visión de lo que está pasando, y es que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se considera la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, porque existe gracias a que Dios se comunicó con el ser humano, con los hombres, mediante un profeta, y estableció su iglesia por revelación. Es decir, él mismo estableció su iglesia usando el medio que siempre usó en la historia, que es un profeta. Por tanto, es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo fue realmente el que tomó el protagonismo en todo lo que se hizo después de esa primera visión, y en esa primera visión también, una vez que el Padre, digamos que lo presentó a este profeta. Y claro, al establecer en la iglesia, pues se considera que es la única iglesia de Jesucristo porque él mismo la estableció mediante un profeta, ¿vale? Ese es el estandarte que tiene este primer cimiento de esta construcción, ¿vale?
Las otras iglesias se considera que tienen, pues, parte de la verdad. No tienen toda la verdad, pero tienen parte de la verdad. Bien, vamos con la segunda roca, con el segundo cimiento de, de esta base, de esta construcción. Es la persona con la cual nuestro Padre Celestial y Jesucristo se comunicaron, que en este caso pues se conoce como el profeta. Él se llamaba José Smith, se le llama el profeta José Smith en la iglesia, ¿no? Entonces, el profeta José Smith, en el año 1820, como hice antes referencia, era un joven que solamente tenía 14 años. Una persona de 14 años, pues normalmente es alguien sincero, alguien, digamos, puro, inocente, en cierto modo. Y en su caso era un joven que estaba buscando la verdad. Era algo parecido a mí, salvando las diferencias, evidentemente, pero era un joven que a la misma edad que yo tenía, pues estaba buscando la verdad. Me imagino que buscaría sentido a muchas cosas y en cierto modo él explica que en su región donde vivía había mucha situación religiosa y había mucha confusión en la que todas las iglesias reclamaban ser la iglesia verdadera, pero él realmente no sabía cuál era, pero sí quería unirse a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues después de estudiar en las escrituras, él leía la Biblia habitualmente, en su familia también lo hacían, pues hubo una escritura que le llamó la atención, en la cual, que se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5, en la cual dice que si queremos sabiduría, pues que se la pidamos a Dios, ¿no? Y es lo que él decidió hacer. Entonces, una mañana se retiró a una arboleda cerca de su casa para orar y preguntar a Dios qué iglesia era la verdadera y a cuál debía unirse, ¿no? Ese era, digamos, el objetivo de ir a preguntar a Dios, ¿no? En esa ocasión se produjo esta primera visión de la que he hablado antes y lo que se le dijo, o sea, nuestro Padre Celestial presentó a Jesucristo y lo que Jesucristo a partir de ahí, que fue, digamos, el que conversó con él, le dijo es que ninguna iglesia era reconocida por él. O sea, él no reconocía ninguna de las iglesias existentes en ese momento en la tierra como su iglesia. De hecho, dijo, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí, como diciendo que realmente ellos están usando el cristianismo, todas las enseñanzas que él estableció cuando vivió, con su boca, pero que realmente su corazón no estaba enfocado en lo que era en sí la esencia misma del Evangelio. Por tanto, todas estaban en error, por tanto, no debía unirse a ninguna de las iglesias. Con el tiempo, a partir de ahí sucedieron algunas cosas más, mencionaré un par de ellas ahora, y él pues se convirtió, según lo enseñaba el mormonismo, en un hombre muy digno, muy virtuoso. Evidentemente una persona que tiene comunicación con Dios debe ser una persona que tenga cierta calidad humana, ¿no? que tenga ciertas virtudes, no lo puede ser cualquiera. O sea, no estamos hablando de que tiene que ser alguien perfecto, pero sí tiene que ser alguien merecedor de ese privilegio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Pues que fue un hombre virtuoso, un hombre digno, pero no perfecto, ¿vale? Esa digamos que es la perspectiva que yo considero que entiendo, ¿no? Que es la más razonable. ¿Cuál es el estandarte que tiene el profeta José Smith en la iglesia? Está puesto ahí en la presentación. Pues José Smith es la persona que más ha hecho por la humanidad después de Jesucristo, con lo cual es una posición tremendamente importante. O sea, es como decir, este hombre ha sido el más importante para toda la humanidad en toda la historia después de Jesucristo. O sea, una posición tremendamente importante con la cual se espera que este hombre sea un hombre tremendamente digno, ¿no? Una persona muy especial, ¿no? Como las hay muchas en nuestras vidas, ¿vale? Este digamos que es el segundo cimiento con su estandarte. Muy bien, pues fijaros un detalle antes de seguir, que al hablar de que el conocimiento de las enseñanzas que da la Iglesia vino por un profeta de Dios, eso lo hace como enseñanzas fiables. Por eso para mí el plan de salvación se hizo fiable por la fuente de la que provenía, que era un profeta de Dios directamente. Pero todavía hay más. ¿Qué es lo que recibimos después a partir de que José Smith se comunicó con Dios? Bueno, pues más o menos 3 años después de esta primera visión, en el año 1823, si no me fallan la memoria y los datos, él estuvo orando otra vez en su cuarto, en su casa. Él comenta que fue así, para pedir a Dios perdón por sus debilidades y querer saber si esperaba algo más de él, ¿no? En esa ocasión, él recibió otra visitación de un ser celestial, un ser divino, un ser resucitado, y en este caso esta persona, este ser se presentó como Moroni, y él dijo que él fue un antiguo profeta del continente americano. Entonces, este ser, Moroni, le habló acerca de un libro que estaba escrito sobre planchas de oro que estaba enterrado en un cerro muy cercano a su casa, ¿vale? Eh,
él le mostró en ese mismo día, la mañana siguiente le mostró, porque esta visión fue durante toda la noche, de hecho, ¿no? Entonces, a la mañana siguiente él fue a este cerro, este ángel indicó dónde estaba y él pudo levantar una piedra que tapaba una caja de piedra también sobre la cual estaban ocultas estas planchas de oro y poder apreciar las planchas con algunos objetos más que había en esa caja, ¿vale? Estas son unas planchas que a él se le dijo que recibiría, de hecho la recibió 4 años después, tuvo que esperar 4 años para recibirlas, visitando el lugar cada año a partir de ese momento, durante esos 4 años, y recibir más instrucción de ese ángel. Y ya 4 años después, o sea, estamos hablando del año 1827, pues él recibió estas planchas, las pudo sustraer y las tradujo por el don y el poder de Dios. Estas planchas, el resultado de la traducción es el libro que se llama el Libro de Mormón. Mormón fue otro profeta, de hecho fue padre de Moroni, que es por el cual existe ese apodo de mormones en la iglesia. O sea, los mormones se llaman así por su creencia en el Libro de Mormón, ¿vale? Este libro es un libro que tiene una historia principal. Hay otros pueblos, pero digamos el pueblo principal de la historia son una familia que salió de Jerusalén en el año 600, perdón, antes de Jesucristo. Esta familia, el padre era un hombre que se llamaba Leí, era un profeta de Dios, y el Señor le mandó que fuera con su familia al desierto y que los guiaría a una tierra prometida para ellos. Y esto sucedió poco antes de que Jerusalén fuera destruido, ¿no? Pues fuera invadido y destruido. Cuenta la historia de cómo fue esa trayectoria, cómo llegaron al mar, cómo construyeron un barco. Antes de eso, o sea, cuando estaban poco tiempo después de salir, los hijos de él tuvieron que volver en 2 ocasiones, una para recuperar unas planchas de bronce que tienen la genealogía y las escrituras, que en ese momento existían, la genealogía de su familia, y en otra ocasión fueron para pedir a otra familia de un hombre que se llamaba Ismael que fuera con ellos también. Entonces realmente fueron 2 familias, Leí y su familia, e Ismael y su familia, y de hecho, entre los hijos de Leí y las hijas de Ismael, pues se casaron y digamos que empezaron a crecer como pueblo más adelante. Bueno, pues la historia explica cómo llegaron a la tierra, cómo llegaron al mar, cómo construyeron un barco, cruzaron el océano y llegaron al continente americano, ¿vale? Y entonces se establecieron en el continente americano, crecieron como pueblo, llegaron a ser un pueblo grande, pero dividido. Había 2 hijos principales de Leí, que se llamaban Lamán y Nefi, que fueron, digamos, los que promovieron la división no lo promovieron, sino que sus descendientes constituyeron la división de los pueblos. Los nefitas, Nefi fue hijo de Leí, también fue profeta, los nefitas, que eran el pueblo que más se acercaba a Dios, y los lamanitas, Lamán era un hijo rebelde, digámoslo así, de Leí, y los lamanitas, pues eran normalmente los rebeldes, ¿no? Aunque hubo épocas en que fue a la inversa. Entonces cuenta su historia, sus guerras, su crecimiento como pueblo, su desarrollo, los profetas que tuvieron entre ellos en diferentes épocas, las enseñanzas que impartieron entre su pueblo. Y la parte más importante es la visita de Jesucristo a América después de resucitar en Jerusalén. Esa, digamos, que es la parte central del libro. Por tanto, en el mormonismo se cree que Jesucristo visitó a América después de resucitar en Jerusalén, que estableció su iglesia con ellos allí también, que llamó a 12 apóstoles también, como hizo en Jerusalén, y también estableció su iglesia, ¿vale? Y predicó el mismo evangelio que predicó allí en Jerusalén. La historia termina en el año 421 después de Jesucristo, una época después de la visita de Jesucristo. Hubo un gran periodo de paz, pero después empezaron los problemas y se llegó al punto de que los lamanitas aniquilaron prácticamente a todos los nefitas. Y esos lamanitas que quedaron son los antepasados de los habitantes del continente americano, ¿vale? Ese es el conocimiento que yo recibí en ese momento y que siempre hemos creído. Por tanto, todas las tribus, tanto de Sudamérica como de Norteamérica, como de Centroamérica, todas esas personas, todos esos pueblos, esas tribus, provienen de los descendientes de Leí y su familia, y de Ismael también y su familia, lógicamente. Por tanto, digamos que todos los pueblos originarios de aquí de América, los que conocemos como los habitantes que había en el continente americano cuando llegó Colón aquí, pues son realmente israelitas porque provienen de Jerusalén y son los descendientes de este profeta Leí e Ismael con su familia, ¿no? Que se desarrollaron como pueblo. Esa es la creencia. ¿Qué supuso todo esto Bueno, la historia acaba en el año 421 después de Jesucristo, en el momento en que este ángel Moroni oculta estos registros que entregó a José Smith en el cerro donde luego los encontró.
¿vale? Que fue en el estado de Nueva York, en Norteamérica. ¿Qué supone esto? Supone que José Smith en aquella época tuvo una herramienta muy importante para poder compartir lo que estaba recibiendo, que fue un libro tangible. Es decir, este es el libro de Mormón, aquí se puede leer, se puede tocar y enseña en cuanto a todas las cosas que yo he explicado, ¿no? Y algunas más. Y se le califica a este libro como otro testamento de Jesucristo. O sea, su objetivo es ser testigo junto con la Biblia de la divinidad de Jesucristo, ¿vale? Por tanto, son escrituras adicionales. Eh, ¿Cuál es el estandarte del libro de Mormón? ¿Qué es lo que figura en la bandera, ahí luciendo con el viento? Lo más importante del libro de Mormón, o lo que más se ha propagado, que el libro de Mormón es el libro más correcto o más perfecto sobre la faz de la tierra, ¿vale? Ese es el estandarte del libro de Mormón, que es bastante importante. Bien, y ahora vamos a comentar la cuarta roca del cimiento, con su cuarto estandarte, con su estandarte también, que es muy importante, y es el siguiente. Vamos a ver, para razonarlo un poco. Todo esto que está ocurriendo, evidentemente, uno puede aceptarlo si se hace con la autoridad adecuada. Por ejemplo, un ejemplo muy usado, muy fácil de entender. Si yo voy con mi coche y aparco en un sitio prohibido y viene un peatón que pasa por allí y lo ve y dice, oye, te voy a poner una multa porque has aparcado en un lugar que está prohibido. Yo le diría, bueno, ¿y tú qué autoridad tienes para poder ponerme una multa? Aunque lleves razón, no me puedes poner la multa, porque no tienes autoridad. Eso todo lo entendemos. Ninguno aceptaríamos que cualquiera nos ponga una multa. Pues esto es algo parecido. Hace falta una autoridad para poder llevar a cabo estas cosas, ya que se hacen, digamos, en el nombre de Dios. Entonces, ¿quién tiene que dar esa autoridad? Pues Dios. Entonces, estamos hablando de que también hubo una necesidad de la restauración de esa autoridad a la que se le llama sacerdocio. Vale, ¿cómo ocurrió esto? De una forma breve. Bueno, pues mientras que estaba traduciendo el libro de Mormón José Smith con la ayuda de un escribiente que se llamaba Olivero Cowdery, ellos estaban descubriendo conocimiento de algunas cosas nuevas que desconocían en detalle, como se estaba explicando en el libro. Y para entenderlo bien, pues acudieron a Dios. En este caso estaban traduciendo escrituras que hablaban acerca del bautismo y de la autoridad. Y entonces ellos fueron a un bosque cercano a su casa, los dos, oraron a Dios para pedir más aclaración sobre lo que estaban traduciendo del libro de Mormón, para entenderlo. Ellos recibieron la visita de un ser, otra vez, un ángel. En este caso era Juan el Bautista, que fue el profeta precursor de Jesucristo. Todos lo conocemos a Juan el Bautista. Y él les dio, en esa ocasión, para hacerlo breve, les dio la autoridad para bautizar, a la cual se le llama en la iglesia el sacerdocio arónico, o sacerdocio menor, o sacerdocio preparatorio. Se puede definir de estas maneras, de varias maneras. Con esta autoridad que les dio, él le mandó que se bautizaran el uno al otro para poder, digamos, recibir esos convenios que estaban y esa ordenanza de la cual estaban aprendiendo en el libro de Mormón. Y esta autoridad, que era menor o preparatoria, digamos que no era suficiente para poder llevar a cabo toda la obra que iban a hacer a partir de poco tiempo después, ¿no? En referente a la iglesia de Jesucristo. Entonces, poco tiempo después, no se conocen los detalles, pero poco tiempo después, dentro del mismo año, que estamos hablando ya del año 1829, ellos también recibieron la visita de tres personajes que se identificaron como Pedro, Santiago y Juan, los antiguos apóstoles de Jesucristo cuando estuvo en la tierra, y estos tres personajes les dieron lo que se llama el sacerdocio de Melquisedec. Según se enseña, su nombre real, por decirlo así, es el sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Para abreviar y en respeto al nombre de Dios, pues se le llama sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio mayor, ¿no? Y es, digamos, la autoridad de Dios que se tiene para poder presidir y dirigir la iglesia y poder llevar a cabo, pues bueno, básicamente es el sacerdocio que necesita un profeta para poder ser un profeta, ¿no? Y los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, ya poco tiempo después, exactamente el 6 de abril de 1830, se restauró o se instituyó oficialmente la Iglesia de Jesucristo. Al principio tuvo nombres diferentes, hoy se le conoce con su nombre oficial. Bueno, su nombre realmente oficial registrado es la Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Habitualmente se conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y el estandarte que se tiene en la Iglesia es que la autoridad que tiene la Iglesia viene directamente de Jesucristo, porque vino de Jesucristo a sus apóstoles, y sus apóstoles se la otorgaron a José Smith y Olivero Cowdery, en este caso como seres resucitados, por lo cual desde entonces la autoridad del sacerdocio, directamente de Dios, está
en la Iglesia. Y ese es el estandarte que tiene esta cuarta roca, este cuarto cimiento que tiene sobre lo que se basa la vida de un miembro en el mormonismo.